Bueno, yo diría que en trasplante alogénico no han habido avances tan importantes como hubo hace años con la incorporación del no mieloablativo, con el trasplante haploidéntico, pero han habido algunos avances significativos, concretamente con estrategias, cambios de estrategia en el tratamiento del trasplante alogénico en la leucemia mieloide aguda, concretamente. Y para destacar algunas de ellas, pues yo destacaría el hecho de que uno de los estudios demuestra que en un paciente que está en recaída o refractario a una primera línea, el hacer un tratamiento de inducción de nuevo para intentar conseguir una remisión completa antes de llevarlo a trasplante no tiene ventaja sobre llevarlo directamente a trasplante si dispone de un donante. Y esto conlleva pues, no solamente toxicidad derivada de la quimioterapia, sino también reducción de hospitalización, de costes y por tanto puede que en el futuro se cambie el estándar actual. Otro de los avances es la evidencia en un ensayo también randomizado, un estudio fase 3 randomizado, llevado a cabo por el Grupo Europeo de Trasplante, en donde se demuestra que la consolidación en pacientes de más de 60 años, consolidación de pacientes con leucemia mieloide aguda, que está en primera remisión completa, la consolidación directa con trasplante, es mejor, prolonga la supervivencia libre de enfermedad respecto a la consolidación con quimioterapia, como es también el estándar en algunas ocasiones. Y eso a pesar de que algunos pacientes con leucemia aguda tratados con quimioterapia estándar luego van a trasplante. Luego otra de las evidencias o de los avances es la demostración de que esquemas de acondicionamiento con 3 fármacos añadidos añadido al esquema tradicional, o esquema más normalmente utilizado de fludarabina melphalan, añadiendo un segundo alquilante, BCNU o tiotepa, mejora los resultados porque reduce la mortalidad no relacionada con trasplante y mejora los resultados a largo plazo claramente. También el que en pacientes mayores el esquema de fludarabina busulfán, el estándar debe ser de 2 días de busulfán, porque administrar más de 2 días de busulfán aumenta toxicidad y empeora los resultados a largo plazo. Y por último, 2 estudios, uno de ellos de un estudio japonés, de registro japonés de trasplante, que aporta información muy interesante de un nuevo score pronóstico para seleccionar el tipo de acondicionamiento, la intensidad del acondicionamiento en pacientes de más de 50 años. De modo que con solamente 3 datos, la edad del paciente, el índice de comorbilidad y si se utiliza cordón umbilical, con esos 3 datos se permite seleccionar, indicar que solamente los pacientes de bajo riesgo se benefician de un acondicionamiento no mieloablativo y por tanto se deben priorizar ese acondicionamiento no mieloablativo. Por último, simplemente un estudio también, destacar un estudio del Grupo Español de Trasplante y Terapia Celular, en el que se compara los resultados de trasplante alogénico con los resultados de CAR, de las terapias CAR, en pacientes con linfoma difuso celular grande refractarios, en donde se analiza, claro, no es un estudio randomizado, es un estudio de registro, pero donde se observa que el trasplante alogénico y las terapias CAR consiguen resultados a largo plazo similares, si bien con una mortalidad inmediata más reducida asociada a las CAR. Por tanto, las CAR se deben priorizar en pacientes sobre todo mayores o con comorbilidad y que no son peores en resultados a medio plazo que el trasplante alogénico, que era lo que teníamos datos de más largo seguimiento. Y yo creo que eso es lo fundamental, diría yo, el trasplante alogénico, sobre todo en el área de eficacia. Bueno, el trasplante alogénico
sigue teniendo o sigue siendo la mejor opción curativa para muchas enfermedades hematológicas graves. Sin embargo, la introducción de algunas terapias más dirigidas, pues desde luego ha reducido la aplicación del trasplante alogénico en esas situaciones, y concretamente en linfoma difuso de célula grande, el linfoma primariamente mediastínico, del manto, en situaciones de refractariedad. Sin embargo, el trasplante sigue teniendo una utilidad muy importante en otras enfermedades y estas incluso, y en estas también cuando falla el CAR o cuando no tienen condiciones para CAR, y desde luego los resultados son muy estables, son muy bien conocidos y han evolucionado a utilizar acondicionamientos no mieloablativos con más frecuencia y al incremento progresivo del trasplante haploidéntico, porque el donante está mucho más accesible y bueno, el tamaño de las familias progresivamente se ha ido reduciendo, con lo cual hermanos HL idéntico no se dispone y los registros de donantes, aunque cada vez son más numerosos, pero tienen un tiempo hasta que se localiza el donante y ese tiempo puede ser crucial para curar a ese paciente. Por tanto, el haploidéntico es una muy buena opción y esas son las dos grandes digamos, tendencias que se han visto en los últimos 10 años. El acondicionamiento denominamos al tratamiento que damos antes del trasplante, de realizar el trasplante. El trasplante de progenitores hematopoyéticos cura o puede curar por dos motivos. Primero, por la quimioterapia que se da antes de hacer la infusión de las células. Esa quimioterapia se da en ocasiones en dosis altas y consigue superar la resistencia que tenía esa enfermedad a los tratamientos con dosis convencionales, pero también cura en base a las células que ponemos del donante, porque esas células, aunque son muy parecidas a las del paciente, nunca son iguales, excepto que el paciente y el donante sean gemelos univitelinos, cosa que es muy rara utilizar. En el resto de los casos hay diferencias que, aunque sean pequeñas, esas células que infundimos reconocen esas diferencias y atacan y eliminan el sistema hematopoyético del paciente. Y entre el sistema hematopoyético, entre las células de la médula que eliminan, pues eliminan las células de la leucemia o el linfoma o la enfermedad que queremos eliminar. Por tanto, el acondicionamiento es importante para eliminar la enfermedad, pero las células que ponemos también son muy importantes porque eliminan, o son casi más importantes que la quimioterapia que damos antes, porque eliminan de una forma inmune, es la primera terapia celular que se introdujo en medicina, es el trasplante alogénico, por lo que he explicado, por ese efecto inmune que ejerce las células del donante frente a las células del paciente, del receptor.